por nuestra misión. Somos la luz del mundo. Si te gusta este contenido, apóyanos. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún tema. Dios les bendiga. Dará su hermano lectura a una parte de una carta apostólica para que enseguida recordemos nuestro tema en el nombre del Señor Jesucristo. Leo, dice así, para la honra y la gloria del Señor. Porque somos una iglesia que entiende a la perfección la autoridad de Dios. Sabemos en quién está depositada. Sabemos que no es temporal, pues es permanente. Y como lo dijo aquel centurión: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo capítulo 8, versículo 8. Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, Los Ángeles, California, 25 de junio de 2019, para la honra y la gloria del Señor. El tema que hoy recordaremos es la autoridad divina en los enviados de Dios. Y como subtema es garantía de salvación en la iglesia del Señor. Lo leo nuevamente para que nos quede claro, hermano, lo que es el tema. La autoridad divina en los enviados de Dios es garantía de salvación en la iglesia del Señor. La iglesia de Jesucristo es instituida por el Señor y regida por un orden perfecto, pues es de Dios, como todas las cosas que son, hermanos, de Él, porque Dios es perfecto, hermanos, y todo lo que es de Él, ¿cómo es? Perfecto también. Su iglesia es instituida, hermanos, por el Señor y regida por un orden perfecto, pues es de Dios, hermanos. Por ello, su estructura, funcionamiento y dirección no son, hermanos, improvisados, sino que son perfectos porque proceden, hermano, del Creador. En ese orden, el Todopoderoso, nuestro Dios que es perfecto, establece, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que Él es quien crea, hermanos, fundamenta, constituye y ejecuta su autoridad a través de los que Él elige para dirigir, enseñar, conducir, unir y reconciliar también a su pueblo, hermanos. Dios, en su sabiduría, jamás ha dejado a su pueblo sin dirección. Desde el principio ha establecido un orden y dentro de ese orden manifiesta su autoridad por medio de hombres que son escogidos de Él, hermanos. De tal manera que ellos no actúan por voluntad propia, sino como instrumentos
a través de los cuales Dios dirige a la iglesia, enseña a la iglesia, corrige, une, hermanos, y también reconcilia. Este principio del que estamos hablando revela, hermanos, algo fundamental, algo esencial, hermanos, algo básico. La autoridad en la iglesia es divina porque es Dios quien la establece. Es Dios quien la da. El Señor es quien la sostiene y también quien la respalda, hermanos. Por ello decimos que comprender la autoridad divina es trascendental en la vida de los hijos de Dios. Es esencial para vivir, hermanos, en orden y comunión con el Creador. El aceptarla, el recibirla, el reconocerla, hermanos, trae como resultados vida, bendición y seguridad, hermanos. Y rechazarla, pues es todo lo contrario. Delata, hermano, resistencia y acarrea para sí condenación. En la segunda de Crónicas 20:20 nos dice el Espíritu de Dios: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados, dice. Aquí se establece, hermano, entonces, que es creer en Dios y creer también en sus enviados. No se puede, hermanos, separar. La seguridad y la prosperidad espiritual están ligadas a ambos. Esto demuestra entonces que Dios obra a través de instrumentos humanos y que aceptar su autoridad es parte de la fe verdadera, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué es autoridad? Autoridad es facultad de mandar, hermanos, de regir, de gobernar y de legislar. Y autoridad divina es una perfección de Dios, es una potestad con la que Dios, el Señor, reviste a sus elegidos para gobernar y dirigir a la iglesia del Señor Jesucristo, porque recordamos que toda autoridad proviene de Dios, hermanos. De Él vienen todas las cosas. De Él proceden, hermano, todas las cosas. Y de esta autoridad es de la que vamos a estar recordando en estos momentos que nos permita el Espíritu de Dios, pues nuestro tema es la autoridad divina en los enviados de Dios. Autoridad divina, decimos, es una perfección de Dios, es una potestad con la que reviste a sus elegidos para gobernar y dirigir a la iglesia del Señor Jesucristo. Recordemos que esa iglesia, quien la instituye es Dios. A ver si, hermanos, si estamos de acuerdo. Quien la instituye es el Señor. Y es regida, dice, por un orden perfecto. En ese orden, Él establece y ejecuta su autoridad, como Él mismo, hermanos, es quien la fundamenta, quien la constituye, quien la pone, quien la establece. Él mismo, hermanos, se encarga de que se ejecute
que se realice, que se lleve a cabo, pero a través de los que Él ha elegido. A ver si es así, hermanos, de los que Él ha elegido. Esta autoridad divina, decimos que es una perfección de Dios y es la potestad con la que reviste a sus elegidos para gobernar y dirigir a la iglesia del Señor. Pues Él en ningún momento ha dejado a su pueblo sin dirección. Al contrario, siempre ha habido hombres de Dios que dirijan, que enseñen, hermanos, que corrijan y en todo momento unan a la iglesia del Señor. Por ello estamos hablando que es importante, hermanos, comprender esta autoridad divina, porque trasciende, hermano, en nuestras vidas. Es esencial para que vivamos en un orden y en una comunión con el Creador. Desde el momento en que nosotros la aceptamos, la recibimos y la reconocemos, esa autoridad divina, hermanos, dirige nuestras vidas, conduce, hermanos nuestras vidas también. Por ello es importante entonces que se comprenda lo trascendental, hermanos, que es esta autoridad divina. Bendito sea el nombre, hermanos, el nombre de nuestro Dios. Entonces, esta autoridad procede de Dios, viene del Señor, así lo dice la Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, hermanos, al 12. Lo lee su hermano para que vayamos, hermanos, vayamos viendo nuestro tema. Primera de Crónicas 29, 11, 12, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿De quién es todo, hermanos? Es de Dios. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, dice. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Este pasaje confirma que toda autoridad proviene de Dios. Él es la fuente absoluta, hermanos. Es la fuente absoluta del poder. Por lo tanto, cuando hablamos de una autoridad divina, cuando el Señor da esa autoridad, entendemos que no se posee, hermanos, por mérito propio, sino porque viene de Dios, hermanos. Es Dios quien la da. Bendita sea la gracia de nuestro Dios. Esa autoridad, vamos a ir viendo, hermanos, cómo primero quien la recibe, hermanos, es el Hijo de Dios. Pues es Dios quien delega su autoridad en su Hijo Jesucristo, hermanos. Es Dios quien la transfiere, y él, hermanos, al transferirla, le transfiere autoridad y funciones, hermanos. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 23. Mateo capítulo 21, versículo 23.
cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Fíjense, hermanos, si analizamos esta parte, vamos a ver cómo estos hombres alcanzan a entender que en él había algo diferente, estaba algo distinto, aunque no había un reconocimiento, porque así lo dice la Escritura, no lo reconocían, pero ¿qué vieron en él, hermanos? ¿Qué alcanzaban a ver en el Hijo de Dios? Una autoridad, a ver, ¿sí o no, hermanos? Porque le mencionan, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te la dio? Dice. Dios, a quien delega, hermanos, su autoridad, primeramente es a su Hijo Jesucristo. Es común, hermanos, fíjense, es común que el hombre, en la dureza de su corazón, cuestione la autoridad de Dios en los que Él envía. Y el Hijo de Dios no fue la excepción, hermanos. También cuestionaron la autoridad que el Padre a Él le había dado, pues el Señor mismo lo dijo: toda autoridad, ¿sí se acuerdan, mis hermanos? Toda autoridad me es dada en los cielos y en dónde, hermanos. ¿Qué había en el Hijo de Dios? Una autoridad que del Padre había Él recibido. El Señor se la había delegado. Y así como vemos, hermanos, que el hombre cuestiona la autoridad de Dios en aquellos que el Señor envía, su Hijo no fue, hermano, la excepción. Las obras y maravillas realizadas por Jesucristo tenían el fin de responder a todo cuestionamiento en torno a su autoridad y declarar abiertamente a la humanidad la potestad que su Padre a Él le había dado, hermano. Aquello que ellos se preguntaban y aquello que ellos cuestionaban porque lo estaban viendo. ¿Se acuerdan de aquel hombre que decía: nadie puede hacer las cosas que tú haces, las maravillas, las obras, si no está Dios en él? Alcanzaban a ver la autoridad que había en el Señor, aunque no la reconocían, la cuestionaban. Y el mismo Señor Jesucristo, el tiempo que Él estuvo, hermanos, sobre la tierra, aquí es importante, hermanos, ver que esto que el hombre a través del tiempo ha cuestionado la autoridad de Dios en aquellos que el mismo Dios ha enviado, como fueron, hermanos, aquellos hombres al principio de Dios, lo fueron también, hermanos, los profetas, a quienes también cuestionaban la autoridad que de Dios habían recibido, pues Dios desde antes de nacer, hermano, ya los había apartado, los había elegido para que en su momento los llamara y delegara el Señor la autoridad. Desde aquel tiempo entonces ya cuestionaban la autoridad de Dios en los que Él enviaba. Pero no solo a ellos, también al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, también, hermanos, Él no fue la excepción. También cuestionaban la autoridad que de Dios Él había recibido. Se preguntaban: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te la dio? En el libro de Lucas, capítulo 5, hermanos, versículo 24, dice, hermanos, en esta parte, dice: pues para que sepáis
que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué estaba ejecutando en ese momento, hermanos? ¿Qué estaba realizando el Hijo de Dios? Cumpliendo con la encomienda que el Padre, hermano, le había dado. Pues aún en nuestro Señor Jesucristo, de esa manera manifestaba lo que de Dios había recibido, hermanos. Aquella autoridad que el Padre a él le había delegado. Por eso les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, dice. Porque ¿qué era lo que estaban cuestionando, hermanos? A ver, ¿qué estaban cuestionando aquellos hombres? La autoridad. ¿De quién la había recibido? De Dios. Pues fue el Señor, hermanos, de quien la recibió. Dijo él: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero como siempre lo ha hecho entonces el hombre, cuestionar, hermanos, en la dureza de su corazón, la autoridad que los hombres de Dios reciben del Señor, reciben, hermanos, de Él. Y estamos viendo entonces cómo al mismo Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, Él no se escapó, hermanos. También cuestionaban su autoridad. También ellos ponían en duda lo que del Padre había recibido, pero a través de las obras, a través de aquellas manifestaciones, de aquellos milagros, hermanos, Él manifestaba lo que de Dios había recibido. De esta manera evidenciaba el Señor que esta autoridad proviene directamente de Dios, hermanos. Confirma el Señor que su autoridad trasciende lo físico y alcanza lo espiritual, hermanos, porque la autoridad viene de Dios y Dios se la había dado. Dios se la había dado a Él, bendito sea el nombre santo del Señor. Cuando dice Él a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, declara, hermanos, absolutamente, y no deja lugar a dudas ni a interpretaciones limitadas, cuando dice toda potestad, hermanos. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Esto confirma entonces que la autoridad del Señor es divina, porque es otorgada, hermanos. Es otorgada por Dios. No es parcial, como dice el Espíritu de Dios. No es tampoco, hermanos, temporal. Pues así dice, hermanos, la parte que leímos de la carta. Porque somos una iglesia que entiende a la perfección la autoridad de Dios, dice. Sabemos en quién está depositada, hermanos. Y sabemos que no es temporal. No, hermanos. No es parcial, no es temporal. Ni es compartida tampoco, hermanos, por voluntad humana. La autoridad divina es total, hermanos, y está respaldada por el mismo Dios, dice. La delegación de autoridad de nuestro Señor Jesucristo establece un principio, hermano, fundamental en el orden divino. Dios actúa mediante quien Él elige.
Esta verdad rompe con la idea, hermanos, de que cada persona puede definir por sí misma el camino espiritual sin reconocer la autoridad establecida por Dios. Por eso dijo el Señor: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus enviados. El Señor Jesucristo no actuó, hermano, de manera independiente, sino en perfecta obediencia y comunión con el Padre, hermanos. Esto nos enseña que la autoridad divina es representación fiel de la voluntad de Dios, hermanos. Además, el hecho de que su autoridad haya sido cuestionada, estamos hablando del Señor Jesucristo, porque dijimos que Él no fue ajeno a esta falta de reconocimiento de la autoridad divina por parte de los hombres. El hecho de que su autoridad haya sido cuestionada muestra, hermano, que el rechazo a la autoridad divina no es algo nuevo, no. Es una constante, hermanos, en la humanidad. Sin embargo, también deja una enseñanza clara: el cuestionamiento humano no invalida la autoridad que Dios otorga. Reconocer que Dios delegó su autoridad en Jesucristo es esencial para la fe, hermanos, porque implica aceptar su enseñanza, su poder salvador. No es solo creer en su existencia, sino someterse a su autoridad, porque viene directamente de Dios para salvación, hermanos, para salvación a las almas. Bendito sea el nombre santo del Señor. Entonces, ya desde ese tiempo, sí había quien cuestionaba esa autoridad, y no es algo, dijimos, nuevo, sino es una constante en la humanidad, con todos los hombres de Dios, con el Señor Jesucristo. Pero Él, en la encomienda que le dio su Padre, cumplió, hermanos, dando salvación a las almas, llevando el perdón a ellas, porque es a través de esa autoridad, dijimos, como Dios dirige, enseña, conduce, une y reconcilia al pueblo de nuestro Dios. Pero también nuestro Señor Jesucristo, esa autoridad que recibió, hermano, del Padre, la delega también a sus apóstoles. Pues así como Dios delegó su autoridad en su Hijo, también el Señor, en cumplimiento del plan divino, porque es un plan de Dios, hermanos, establecido por Él desde antes de la creación de todas las cosas. El plan de Dios es perfecto, hermano, y todo lo tiene ya diseñado para salvación, hermanos, de la humanidad. En cumplimiento de ese plan divino, el Señor también delega esa autoridad en sus apóstoles. Es un acto, hermanos, espiritual, real. Es una extensión, es la autoridad divina para continuar la obra de salvación, hermanos, en la tierra. Los hombres de Dios, los apóstoles, no actúan, hermanos, por iniciativa propia. Son llamados directamente por el Señor, hermanos. La autoridad que hay en ellos no proviene de algún estudio, de alguna posición social o de un reconocimiento humano,
sino es mandato de Cristo, hermano, es mandato del Señor. Por eso, al igual que sucedió con el Señor, con nuestro Maestro, ellos también son cuestionados por aquellos que no reconocen, hermanos, esta autoridad. Pero al igual que con el Señor, porque, hermanos, aunque era cuestionada la autoridad de Cristo, dejaba de ser. A ver, hermanos, aunque esa autoridad era cuestionada por los hombres, ¿dejaba de ser la autoridad divina? No, jamás. El cuestionamiento no invalida, hermanos. Ese cuestionamiento no invalida la autoridad, al contrario, permite que ésta sea manifestada con mayor claridad, hermanos, pues es Dios quien respalda esta autoridad mediante obras, señales y resultados espirituales, hermanos. Bendito sea el nombre santo de nuestro Dios. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 7 dice: y poniéndoles en medio, Hechos capítulo 4, versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjense cómo, hermanos, se repite el mismo patrón que enfrentó el Señor. Como los hombres de aquel tiempo cuestionan. Estamos hablando de este pasaje donde dicen que, hermanos, poniéndonos en medio, les preguntaban: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Estaban cuestionando aquella obra, aquella maravilla que los apóstoles habían realizado, como lo habían hecho también con el Señor. Cuestionaban, evidenciando ellos que el hombre natural siempre duda de lo que proviene, hermano, de Dios. Sin embargo, la pregunta también revela que había una manifestación evidente del poder de Dios. Por ello dicen: ¿con qué potestad? Cuando hablan de potestad, hablan de poder. Y cuando se habla de poder, se habla de autoridad, hermanos. ¿Qué estaban viendo en ellos? Una autoridad. La que ellos cuestionaban, la que ellos no reconocían, pero sin embargo, la estaban viendo, eran testigos, hermanos. Los apóstoles no podían ocultar la autoridad que obraba en ellos, porque sus hechos la confirmaban, hermanos. Todas aquellas manifestaciones, aquello que el Señor había, hermano, determinado en sus siervos, a través de las maravillas, de las obras, se estaba también confirmando. En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 16 dice, Hechos 26, 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Este llamamiento, hermanos, muestra claramente que el apostolado es instituido por el mismo Cristo, hermanos. No es una función adquirida, sino una designación divina, viene de Dios. El apóstol es constituido ministro y testigo, hermanos, lo que implica una autoridad y una misión específica dentro del plan
del plan de Dios. Veamos entonces esto, hermanos. Quien lo constituye es Dios como ministro y testigo. Implica entonces que en ellos hay una autoridad de Dios, una autoridad divina y una misión específica, hermano, dentro de ese plan perfecto de Dios, dentro de ese plan, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, dice. En otra parte, en una carta que el apóstol escribe a los hermanos de Corinto, en la segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12, dice el apóstol: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Fíjense, hermano, entonces, veamos en esto. La autoridad apostólica no solo se declara, sino que se evidencia, hermano. Se ve. A ver, sí, hermanos. ¿Cómo dice el apóstol? Las señales de apóstol son la confirmación visible de que Dios respalda, hermanos, a quien Él ha enviado, dice. No depende entonces del esfuerzo humano, sino del poder de Dios, hermanos, de la gracia de Dios, de la autoridad de Dios, actuando a través de aquellos a quien Dios envía, hermanos, aquellos a quien Dios ya ha escogido y a quien Dios les ha delegado, les ha transferido, les ha dado, hermanos, su autoridad, dice. No depende entonces de otra cosa, sino del poder de Dios actuando a través de ellos, lo cual fortalece la fe de los creyentes y deja sin excusa al incrédulo. Aunque cuestionaban, las veían. Fíjense bien, hermanos. Aunque, hermanos, cuestionaban la autoridad divina, pero eran testigos de que las obras se estaban realizando. Por eso dice el apóstol: las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros por señales, prodigios y milagros. Era entonces la manifestación del poder de Dios actuando a través de sus siervos, de los hombres de Dios, lo cual fortalece la fe de los creyentes y deja sin excusa, hermanos, al incrédulo, porque aunque la cuestione, la autoridad divina sigue dando, hermanos, frutos. A ver, sí o no, hermanos. Aunque no la crea, aunque no la reciba, pero la autoridad divina se sigue manifestando, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. La delegación de esta autoridad en los apóstoles establece la continuidad del orden divino, hermanos. Jesucristo, al no permanecer físicamente en la tierra, deja su obra en manos de hombres que desde antes ya estaban escogidos por Él, pero no los deja solos. Les otorga su autoridad, hermanos, su respaldo y su dirección. Esto enseña que la iglesia no queda, hermanos, a la deriva, ni depende tampoco de interpretaciones individuales, sino que la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, es guiada por hombres investidos con una autoridad divina, hermanos, una autoridad que viene de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por ello decimos entonces, hermanos, que el recibirla, el aceptarla, implica vida,
bendición y seguridad, hermanos, para el pueblo santo de nuestro Dios. Pues es Dios quien se las ha dado, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. La autoridad divina tiene un propósito claro, hermanos. Es para servir, edificar y conducir al pueblo de Dios hacia la salvación. Bendito sea el nombre, hermano, de nuestro Dios. Entonces, dijimos, Dios delega la autoridad a su Hijo, quien también, hermanos, es cuestionado por los hombres de su tiempo. Y hermanos, al no permanecer físicamente Él en la tierra, delega esa autoridad a los apóstoles, de tal manera entonces, hermanos, que son ellos entonces a quien el Señor los deja, los pone, hermanos, al frente de su pueblo, pero no los deja solos, sino que les otorga una autoridad, hermanos, y además su respaldo y también su dirección, porque es Dios quien los dirige. Bendita sea la gracia, hermanos, la gracia del Señor. Dijimos entonces que esta autoridad apostólica tiene un propósito claro, hermanos. Es el dirigir a la iglesia, el enseñarla, el conducirla también, unirla, porque así lo hemos visto nosotros, como lo vimos también en tiempo, hermano, de los apóstoles de hermanos de aquel tiempo, aquellos hombres de Dios que a través de la autoridad recibida por Jesucristo aconsejaban a la iglesia, la enseñaban, la instruían, hermanos, la dirigían y de igual manera la unían otra vez por la autoridad que el Padre a través de su Hijo les había dado. Y somos testigos de cómo, hermanos, esa dirección sabia de los siervos de Dios llevó a la iglesia, hermanos, a alcanzar las promesas que el Señor tenía para ellos. Por ello es importante, dijimos entonces, hermanos, comprender esta autoridad divina, porque trasciende, hermanos, trasciende. La misión que Dios da a cada uno de los que Él, hermanos, envía es diferente, pero no obstante, la autoridad en ellos depositada por el Creador es para edificación de su pueblo, hermanos. Aunque las misiones o la misión que Dios les dé a cada uno, porque cada uno de ellos cumple con la misión que Dios les ha dado. Y aunque su misión es diferente, no obstante, la autoridad en ellos, depositada por el Creador, es para edificación, hermanos, para edificación de su pueblo. Podemos mencionar, hermano, algunas de ellas. Guiar, por ejemplo, al pueblo del Señor. En Éxodo capítulo 3, versículo 12, dice el Espíritu de Dios, y Él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este. Una misión, hermanos, misión que Dios le da a Moisés, aquel hombre de Dios, de que saque, hermanos, a su pueblo de Egipto. Sin embargo, la autoridad de ellos siempre es para edificación del pueblo del Señor. Misión que Dios da a ellos, hermanos, siempre para edificación del pueblo de Dios. Dijimos guiar
guiar al pueblo. Lo vimos en Éxodo capítulo 3, versículo 12. También en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 18, también les da una misión, dice, una encomienda: atar y desatar, dice. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, dice el Señor, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Estamos viendo las diferentes funciones, misiones que Dios les da, en donde utilizan la autoridad, hermanos, que Dios les ha delegado, la autoridad que Dios les ha dado, hermanos, porque dijimos que Dios respalda esa autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué misión, dice el Señor? Atar y desatar. Es la autoridad que Dios les pide. También en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 23, dice para la gloria del Señor, Juan, capítulo 20, versículo 23, dice: a quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis. Fíjense, hermano, qué bendición para aquel que ha reconocido esta autoridad divina, hermanos. Por eso dijimos, hermanos, que el reconocerla trae vida y bendición, hermanos, y bendición para mientras que aquellos cuestionaban y decían: ¿con qué autoridad lo haces? ¿Y quién te dio esa autoridad? Gracias a Dios, el Señor esa obra la ha hecho en el corazón de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios, para reconocer que en la tierra hay una autoridad, hermano, de Dios. Pero fíjense qué hermoso, hermanos, todo lo que abarca esta autoridad que el Señor les ha otorgado, la que el Señor les ha delegado. Cuando dice, por eso dijo el Señor: toda autoridad me es dada en el cielo. Y el Señor esa autoridad la delega a sus enviados, a sus apóstoles. Ellos tienen la autoridad, como dice, esa autoridad divina para perdonar, hermanos. Lo vimos en Juan 20, 23. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviere, les son retenidos. También, hermanos, esa autoridad divina que Dios delega, ha dado a sus siervos, sirve también para reconciliar, hermanos. Gloria sea nuestro Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, hermanos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué bonito, hermano. Fíjense qué bendición tan grande el reconocer esta autoridad divina. Pues trae, hermano, también reconciliación para el hombre con Dios. Estamos hablando de todo lo que se alcanza, hasta donde trasciende, hermanos, en nuestras vidas, como una bendición de nuestro Dios, y que nos da, hermanos, la seguridad, la confianza de que no vamos solos, de que Dios va, hermano, dirigiendo a su pueblo a través de un instrumento que Él tiene, hermanos, y que Él escogió para manifestar su autoridad en Él, y que a través de esa autoridad la iglesia de Dios, el pueblo del Señor, siga siendo edificado, hermanos, en el amor y en la bendición del Señor, para atar y desatar, para perdonar, para reconciliar, dijimos también, para predicar, hermanos, la salvación.
En Hechos 13, versículo 47, nos dice el Espíritu del Señor, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Bendito sea el nombre, hermanos, el nombre del Señor. Los hombres de Dios, hermanos, actúan bajo la dirección divina. No buscan agradar a los hombres, sino cumplir fielmente la encomienda recibida de Dios. Plenamente convencidos, hermanos, de la dirección divina. Cumplen con la encomienda que Dios les ha dado. Actúan, hermanos, bajo esa dirección divina, para perdonar, hermanos, para reconciliar al pueblo con Dios, para seguir con esta encomienda de predicar la salvación hasta lo último, hermanos, hasta lo último de la tierra. Lo hemos visto, hermanos, somos testigos en estos, hermanos, ya 100 años de el cumplimiento de este centenario, hermanos, de la restauración de la iglesia del Señor. La bendición de Dios se sigue manifestando y la salvación de Dios sigue llegando a las almas. Ha rebasado, hermanos, los mares, las fronteras, ha llegado, hermanos, a lugares muy lejanos, porque esta autoridad divina es para salvación, hermano, para edificación, dice. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último, dice, hasta lo último de la tierra. Gloria sea nuestro Dios. También para traer y mantener comunión con el Señor. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa autoridad divina en los hombres de Dios, en los enviados de Él, permiten que se mantenga esa comunión. Por eso hablamos de una bendición, hermano, que Dios nos permite traer y mantener una comunión con el Señor. Dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero además también la autoridad divina depositada en sus apóstoles, que sus enviados de Dios, sirve para edificación, hermanos, para crecimiento. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 8, hermanos. Son textos para apoyar lo que estamos recordando. Porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, dice, y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. Los enviados de Dios, dijimos, jamás buscan el agrado de los hombres. Su entrega es en el marco de la encomienda recibida, plenamente convencidos de la dirección de Dios en ellos. Leo, hermanos, porque tú y yo somos testigos de esta bendición de Dios. Mencionaba a su hermano, en estos 100 años hemos visto cómo esa autoridad divina ha trascendido nuestras vidas, ha traído bendición, hermanos, a nuestras almas, nos permite estar seguros, porque para el rebaño escogido no hay confusión, hermanos.
La iglesia del Señor entiende a la perfección la autoridad divina. Sabemos en quién está depositada, hermanos, y entendemos que no es temporal. La autoridad que Dios les ha dado es permanente. Bendito sea el nombre del Señor. Y leo unas palabras que menciona el varón de Dios en una presentación en Cochabamba, Bolivia. Dice: por lo cual su hermano Nazón, ligado en el Espíritu, voy a donde el Señor me inspira y hablo lo que el Señor me da y pone en mis labios. Hago lo que mi Señor desea, porque yo soy instrumento en las manos de mi Señor. Voy cumpliendo el propósito con el cual el Señor me levantó cuando me dijo: Nazón, tú estarás al frente de este pueblo. Y he comprobado que en aquella orden o declaración que el Señor me dio, estaba implícita su ayuda, su presencia, su dirección, su revelación y su autoridad. Bendita sea la gracia de Dios. Hoy tú y yo, hermano, somos un pueblo bendito de Dios. Somos una iglesia bienaventurada, porque en la tierra hay autoridad de Dios. Y sabemos en quién está, hermano, por la gracia del Señor. Y esa autoridad, pregunto a la iglesia de este lugar, los que estamos reunidos, ha sido para bendición de nuestras almas, para prosperidad del pueblo de Dios. A donde quiera que volteamos, vemos las señales, las maravillas, los prodigios de Dios a través de ese, hermano, instrumento santo que Dios tiene, hermano, sobre la faz de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. La autoridad en los que Él envía es divina, porque viene de Dios y es necesaria para el orden espiritual, para salvación, porque edifica y reconcilia. No es hereditaria, hermanos, no es transferible, es vitalicia. La autoridad divina se recibe y se reconoce por fe. No se impone, se acepta, no destruye, edifica, y su propósito es la salvación de las almas. Bendito sea el nombre santo del Señor. Para terminar, hermano, leo una carta apostólica. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Una partecita de ella, hermano, para la gloria del Señor. Como el ángel del Evangelio eterno me ha ungido el Señor con su plena autoridad y potestad para llevar a toda nación, raza, lengua y pueblo el mensaje de la vida y la salvación, proponiendo a las almas que teman a Dios y que le den la gloria. Muchos están aceptando la doctrina de perdón, consuelo y esperanza de una vida mejor, y otros más me esperan con ansia para abrazar con fervor y pasión la palabra que ha quitado la muerte y sacado a la luz la vida y la inmortalidad. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, Guadalajara, Jalisco, 30 de noviembre del 2015. Que sea para la honra y la gloria santa del Señor. Dios bendiga su palabra. La guardemos, hermano, en nuestro corazón, en el nombre del Señor Jesucristo.